Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Bueno, vamos a empezar un nuevo capítulo hablando de, que creo que van a llevar varios capítulos más, hablando un poco de la tecnología que se utiliza para producir música, para grabar música. Digamos, hay que utilizar primero un ordenador, que es la computadora. Luego ese ordenador contiene un programa, lo que se llama DAW, D-A-W, Digital Audio Workstation, que significa estación de trabajo de audio digital. Piensen que todo lo que ocurre en el mundo real, mi voz, por ejemplo, en este caso, hay que digitalizarlo. Hay que convertirlo en información de ceros y unos y luego ponerlo dentro del ordenador para luego trabajarlo, para editarlo. Y esto se hace con cada cosa que uno graba. Pero a raíz de eso es que se han creado lo que se llaman plugins. Y los plugins son elementos virtuales que representan cosas reales. En estudio de grabación, por ejemplo, hay mucha maquinaria con muchos botones y perillas, de manera física, tangible, que uno lo puede hacer. Pero se crearon los algoritmos virtuales de esas máquinas, de esas maquinarias, y se crearon los plugins, que son los que nosotros podemos observar en pantalla. Por otro lado, también se crearon a nivel instrumento los VST, Virtual Sampler Technologies. Es una tecnología virtual de sampleado. ¿Qué es un sampler? Un sampler es la grabación de un sonido, una voz, un instrumento, de la misma manera que conté, meterlo dentro del ordenador y trabajar con eso. Entonces, todo este tipo de tecnologías, que ya hace años se viene utilizando, le sirven al compositor, al productor, como herramientas básicas y fundamentales para realizar el trabajo. Yo cada vez que tengo que grabar, componer, orquestar, todo eso lo hago a través de estos elementos. Luego, si necesito algún instrumento real, me voy a un estudio de grabación y en el estudio de grabación obtengo el músico. Pero acá, en mi estudio, lo que hago es trabajar mayormente, he traído músicos también, he grabado acá en el estudio, pero mayormente lo que hago es trabajar con estos samples, que son los VST, famosos conocidos como VST. Y hay VSTs de pianos, VSTs de orquesta, VSTs de batería, VSTs de bajo, VSTs de cuánta cosa se le pueda ocurrir, y no solamente de cosas reales, sino también de cosas, vamos a decir, experimentales. Hay todo un banco completo de sonidos experimentales, como por ejemplo pads. ¿Se acuerdan los pads que yo les mostré en el corto de Secreta Obsesión? Bueno, lo mismo. Hay pads que se empiezan a experimentar. Uno mismo va manipulando esos sonidos a través de los diferentes, estos se llaman knobs. Estos knobs generan diferentes filtros, frecuencias, cortes de frecuencia, etcétera. Un montón de cosas complejas que lo veremos en otro video mucho más adelante. Y esto lo que genera es que uno pueda ir manipulando toda esa información sonora y luego ir utilizándola dentro de la producción para lo que uno requiere, para lo que uno quiere. De hecho, en la música de Secreta Obsesión no utilicé ningún instrumento real. Todos son VSTs, Virtual Sampler Technologies. Hay mucho que decir al respecto de esto, sobre todo porque ahora se ha hecho totalmente común y básico para el trabajo, para lo que requiere el trabajo del compositor, del orquestador, del arreglador,
etcétera, del productor en general. Es interesante que hay una diferencia en cómo se trabaja ahora a cómo se trabajaba antes. Antes los compositores, sobre todo los de cine, no tenían, estoy hablando de hace muchos años atrás, no tenían esta posibilidad de disponer de los sonidos e ir probando, ir viendo. eh, Incluso las imágenes no aparecían en el ordenador, perdón, y ellos no tenían esta posibilidad de ir viendo, ajá, justo en este momento cae este sonido. Antes era muy de otra forma como se trabajaba. De hecho, la película en algunos casos se veía solo una vez y el compositor tenía que anotar todo lo referente a lo que le decía el director y a lo que veía en pantalla. Había que tener un orden, no es que ahora no se trabaje ordenadamente, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Antes había que hacer todo en el momento. Y si te olvidabas de algo, no podías mandarle un WhatsApp al director a decir, che, me olvidé lo que es la escena 4, ¿cómo era? No, ya está. Por eso es que ahora el trabajo se realiza de una manera mucho más, más ágil. Quizás tiene más pros que antes, pero algunas contras también. Por ejemplo, una de las contras que tenemos es que se nos corta la luz y no tenemos nada. Se nos va la energía y nos quedamos sin nada. Primera contra. Segunda contra, todos estos VST, plugins y demás tienen que estar organizados de una manera que el compositor no tarde 2 horas en ir a buscar cada cosa. Lo tiene que tener encarpetado, lo tiene que tener bien en un formato que va y lo encuentra rápido, porque si no es perder el tiempo. Y acuérdense que en el mundo de la producción, sobre todo la audiovisual, el tiempo es oro, literalmente oro. ¿Por qué? Porque a vos te dan 3 meses para componer una banda sonora y no te dan más, y es 3 meses lo que te queda. Y de hecho, lo ideal no es caer el último día, sino haber caído una semana o 2 de anticipación para que lo escuche el director, para que lo escuche la producción y vean, mira, esta es la música que hice, o vamos por escenas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que ser muy organizado, muy meticuloso en la forma que uno organiza su trabajo dentro del ordenador. Siempre, obviamente, lo que conviene es tener un backup. ¿Qué significa backup? Un backup es, vamos a decir, un archivo de resguardo, perdón, de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se está trabajando. Subirlo al drive, en la nube, tenerlo en algún disco externo o, por ejemplo, yo les voy a mostrar uno. Esto es un disco externo, en donde acá se guarda información. Acá guardo sonidos, guardo imágenes, guardo todo tipo de archivos que yo quiero. Y esto a mí me sirve porque si en algún momento me tengo que trasladar a otro lugar, no tengo que llevarme la computadora, lo tengo todo acá. Entonces esto es muy útil para un poco independizarnos, ¿sí?, del trabajo que se hace en el estudio. Una vez que salimos del estudio, ya hay que llevar o un ordenador, que puede ser una notebook, o puede ser una netbook, o puede ser cualquier tipo de portátil, o esto, que es lo más recomendable. Otra cosa a tener en cuenta es que el trabajo hecho a través de elementos virtuales requiere mucho más trabajo para que suene real. A ver, los sonidos que vienen sampleados ya directamente son sumamente profesionales. Yo trabajo con sonidos profesionales. Los pianos suenan reales y tengo varias librerías de piano. A colación, ahora que estoy mencionando la palabra librería, existen otros programas que son ordenadores de librerías. Contact, por ejemplo, es uno que es el que yo uso, que hace, ordena todas las librerías de los sonidos que yo voy utilizando. Entonces tengo todos los pianos, tengo todas las orquestas, tengo los bajos, tengo las baterías, tengo las percusiones, tengo las voces, instrumentos raros. Por ejemplo, a veces me gusta bajar sonidos, me refiero a bajar de internet, bajar sonidos experimentales y ponerlos dentro de una determinada categoría y tenerlos ahí.
Hay que tener en cuenta que también todos estos sonidos tienen un proceso, ¿no? No es que utilizo el piano tal cual. Si me gusta lo utilizo, pero si no le tengo que hacer una ecualización, le tengo que hacer una compresión, le tengo que hacer varias cositas para que suenen como yo quiero que suene. Esto también a tener en cuenta. Muy bien, retomando la idea, entonces las librerías son una forma de organizar. Es como una librería. Cuando uno va a una librería que encuentra libros. Muy bien. Acá en vez de libros encontramos bancos de sonidos. Y esos bancos de sonidos se van organizando según categorías. Esta es un poco la idea. Para que ustedes entiendan, hay muchas formas de trabajar con respecto a esta tecnología virtual. La que yo utilizo es, una vez que termino de ver el cortometraje, la serie o el capítulo, lo que sea que yo estoy musicalizando, lo primero que empiezo es a buscar un sonido que represente lo que estoy viendo. ¿Se acuerdan cómo vimos en el capítulo cuando vimos cómo compuse Secreta Obsesión? Tenía que haber un sonido que me refiriera a algo secreto y un sonido que me refiriera a obsesión. Bueno, según sea el cortometraje, según sea el tipo de imagen que también estamos viendo, va a haber un tipo de sonido que se va a referenciar correctamente o de la mejor manera posible, vamos a decir. Y esta es la manera en la cual vamos nosotros, por así decir, entretejiendo todos estos sonidos. Pensemos lo siguiente. ¿Cómo hago yo para encontrar un sonido? Como dije, tiene que estar organizado, yo tengo que saber exactamente en el lugar donde lo voy a encontrar, tengo que saber qué función cumple ese sonido, todo eso lo tengo que tener ya armado, por eso es muy importante anotar todo lo que, las ideas que me vengan a la mente, anotarlas, para luego poder volcarlas a los sonidos. Y luego eso se vuelca a una partitura. Ahora pensemos lo siguiente. Nosotros somos los encargados de generar el ambiente sonoro, vamos a decir, ¿no? De un film, un determinado cortometraje, una determinada serie, un determinado audiovisual. Esto es fundamental entenderlo. El hecho de que nosotros, como compositores, tengamos que encontrar un sonido no es poca cosa, porque ese sonido es lo que va a referenciar la imagen. Y yo puedo desviar, digamos, ¿se acuerdan cuando hablé de manipular? Bueno, esto es así. Ustedes me ponen una imagen y yo a eso le pongo un determinado sonido. Puede funcionar bien, no digo que no, pero quizá puede funcionar mal, o no como el director quiere, no como la producción espera. Entonces, acá es donde viene el tema. Uno no puede quedarse con una sola versión. Uno tiene que tener una versión, la muestra, dice, ¿qué les parece? Esperás la respuesta, te dicen sí, bien, si te dicen sí, es la versión que queda. Si te dicen no, me dicen, mira, me gusta Juan, pero quizá lo que tendrías que hacer es cambiarle la orquestación, que no suene tan clásica, sino que suene un poco más moderna. Entonces no te están diciendo que cambies las notas, te están diciendo que cambies los sonidos. ¿Se entiende la idea? Y entonces al cambiar los sonidos, obviamente cambiamos la orquestación. Ahí, en este ejemplo que yo inventé, digo, bueno, no quiero algo clásico, quiero algo más moderno. Entonces, bueno, en vez de ponerle violines y ponerle cosas más clásicas, le ponemos una batería, un bajo, una guitarra eléctrica, puede ser. Se muestra. Entonces ya la versión 1 no sirvió. Así que ahora ya trabajo con la versión 2. Se envía la versión 2. Muy bien. Espero la respuesta. Sí, está mejor, te estás acercando más, pero no queremos que sea tan rock. Queremos que sea un poquitito más pop.
Otra vez, no te están diciendo que le cambies las notas, lo que te están diciendo es que le cambies el estilo. Entonces, al cambiar el estilo, bueno, por ahí la guitarra eléctrica no da, por ahí le ponemos una guitarra más electroacústica, la enviamos, sacamos la guitarra eléctrica, le ponemos la guitarra electroacústica. Versión 3, ya estamos en la versión 3. Sí, esto era lo que buscábamos. Listo, te quedaste con la versión 3. Piensen que ha habido casos de compositores que han mandado hasta... Hay un caso de un compositor de Hollywood, del compositor de La La Land, que no recuerdo el número exacto, pero por decirles algo, 124 versiones ha tenido que mandar para dejar conforme a la producción, al director de la película. Y en las 124 le dijeron que sí, le dieron el ok. Ahora imagínense, 124 intentos. O sea, 123 porque el 24 fue el definitivo, pero 123 intentos de conseguir un sonido. Fíjense lo exigente que es esto y lo en serio que hay que tomárselo. Por eso yo es lo que siempre digo, es que el compositor de música para cine tiene que tener un ego desbastado. Directamente no tiene que poseer ego. Porque imagínense ustedes si van a hacer un trabajo y lo hacen 123 veces mal. ¿Cómo ustedes se sienten? ¿Cómo ustedes lo reciben a eso? Es una especie de rechazo, es una especie de, ¿no?, de inferioridad, de decir, pero 123 veces me equivoqué. Pero acá hay que entender que estamos intentando darle a la mente del director, es decir, cómo el director imagina su universo a través de la música. Muchas gracias a todos, como siempre les digo, gracias por estar ahí, muchas gracias a todos los que siguen este programa, gracias a todos los nuevos suscriptores del canal de YouTube también, donde sale este programa y muchas otras cosas más que tengo. Así que será entonces hasta el próximo capítulo.